Olá, este é o canal Vara História. Eu sou Regina Horta e o nosso convidado de hoje é o professor Elias Pagdi, da Universidade de Buenos Aires e do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Vara História tem a honra de ter publicado seu artigo História de Ideias e História de Debate em torno aos usos dos termos pueblo e pueblos, em nosso número 34 de 2005, disponível gratuitamente na plataforma Cielo. Professor, muito obrigada por sua presença. Seu artigo discute como, desde meados dos anos 1980, autores como François Xavier Guerra apresentaram uma visão mais rica e complexa dos processos de independência da América Hispânica, rompendo com a oposição clássica entre liberalismo latino-americano de um lado e tradicionalismo hispânico de outro. Entretanto, o senhor argumenta também que essas análises ainda permanecem, de alguma forma, ligadas à lógica da história das ideias e que é preciso avançar. Para tanto, propõe a reconstrução das linguagens políticas e a análise dos câmbios nas condições históricas de enunciação dos discursos políticos. O senhor poderia destacar um exemplo no complexo panorama de mudanças nas condições de enunciação de discursos políticos naqueles anos revolucionarios da independência? Sí, claro, me gustaría entonces sintetizar con un ejemplo la idea del artículo, ¿no? Y bueno, más allá de los aportes de estas corrientes revisionistas que surgieron en los últimos años, creo que lo que veo es un problema, ¿no? Que tienen una visión más bien estática de la historia intelectual latinoamericana, donde tienden a enfatizar mucho las continuidades a nivel de las ideas. Y es cierto, efectivamente, que después de la independencia la gente seguía pensando más o menos lo mismo que lo que pensaba antes, digamos, ¿no? No es que de repente, no sé, en 1820 la gente de repente empezó a pensar muy distinto a como pensaba en 1800. El problema de estas perspectivas es que pierden de vista qué es lo que cambió, que no tiene tanto que ver con las ideas de los sujetos, sino hubo cambios drásticos a nivel de las condiciones de enunciación de esas ideas. Digamos, esas mismas ideas ya van a tener en 1820 o 1825 sentidos muy distintos a los que tenían antes de la independencia. Y digamos, lo que cambiaron son las preguntas o los tipos de problemas a los que se van a enfrentar estos sujetos, que hace que todo el discurso cambie. Y bueno, un ejemplo que podría tomar del propio Guerra, él cita a Guerra a Tocqueville, cuando a su vez cita a un miembro de la Asamblea Nacional Francesa de 1790, Loménie de Brienne, que él dice que desde, más o menos, digamos, estoy parafraseando, no es una cita exacta, dice, desde el momento en que la constitución de la nación se volvió materia de debate, el antiguo régimen había terminado. Bueno, Guerra aplica esto al caso de Cádiz, en España, y dice, bueno, el mejor ejemplo de esto es el triunfo en las elecciones del Partido Liberal dirigido por Manuel Quintana, ¿no? Pero en realidad está malinterpretando la cita de Tocqueville, ¿no? Porque lo que estaba diciendo Tocqueville era exactamente todo lo contrario. Él lo que estaba diciendo es que no importa quién hubiera ganado, aunque hubiera ganado el partido absolutista, desde el momento en que lo que se puso en materia de debate fue la Constitución de la Nación, el antiguo régimen terminó. ¿Qué es lo que está planteando acá Tocqueville? Que lo que había cambiado, más allá de las respuestas o no que tuvieron los sujetos, es cuál es el problema al cual se estaban confrontando, que era un problema absolutamente nuevo, que ya no tenía lugar, que era inconcebible en los marcos del antiguo régimen. Lo que recompone todo el discurso político de esa época es cómo se reconfigura
el suelo de problemáticas, el tipo de problemas, las preguntas y los dilemas a los cuales se van a enfrentar, que ya son dilemas absolutamente nuevos. Entonces, lo que hay que entender para ver qué es lo que cambió no se ve solo en los dichos o en la conciencia de los sujetos, porque los mismos sujetos muchas veces no son conscientes de esos cambios que se habían producido. Y probablemente a nivel de las ideas de los sujetos encontremos todavía muchas continuidades, pero el problema de la historia de ideas es que no alcanza a registrar esos cambios porque esos cambios no se dan a nivel de las ideas, sino en un plano más fundamental que es los modos, cómo cambiaron ahora los modos de articulación pública de esas ideas. Y creo que, bueno, por detrás de esa visión más bien estática que tiende a enfatizar las continuidades a nivel de las ideas, subyace un problema metodológico, que no alcanzan a registrar qué es lo que cambió en ese momento. Por eso, digamos, mi artículo discute concretamente, ¿no?, los cambios que se produjeron en ese nivel, pero también tiene una intención de orden, de corte teórico-metodológico, ¿no? Sí, de propor una nueva abordaje teórico-metodológica. Claro, sí, es más que nada un ejemplo de cómo reformular los estudios en el área, y no se agota en el tema específico que trata, ¿no? Sí, sí. Professor, muito obrigada. Bueno, gracias. E continue acompanhando o nosso canal. Muito obrigada. Bueno.